Oye, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Un año más hacemos este curso especialista en la Universidad de Almería con la colaboración de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, este año también con la colaboración del Patrimonio Comunal Olivarero. Y estas charlas, como sois, es la nueva, aunque algunos ya habéis estado en otro curso especialista, pues las voy a contar en 30 segundos para contaros cómo funcionan. Estas charlas las damos a lo largo de todo el curso, como ya habéis visto en el cronograma, y lo que pretendemos hacer es trasladaros a la realidad del sector a la parte teórica que estáis viendo con los profesores del curso. Entonces, en estas charlas siempre traemos pues eso, a gente del sector, especialista en el sector, gente además que lleva normalmente mucho tiempo en el sector y que se conocen perfectamente la realidad del mismo y lo intentamos ubicar en donde estáis viendo la parte teórica, pues ver la parte práctica de lo que estáis viendo de forma teórica. Entonces, bueno, tenemos este curso, perdón, tenemos 5 charlas, esta es la primera y todas funcionan igual. Tenemos un timing de 1 hora como máximo. Normalmente la ponente está 45 o 50 minutos y dejamos un turno de preguntas. Estas preguntas, lo que os animo es hacerlas a través del chat. Y entonces, cuando termine la ponente la presentación, yo lo que hago es leerlas y se contestan. Este año, a contrario de los anteriores, seguimos usando la plataforma Zoom, pero no está en formato webinar. Este año hay menos alumnos y entonces bueno, pues hemos decidido hacerlo en formato reunión, pero sí que es verdad que estáis todos con cámaras y micros apagados. Yo os rogaría que lo mantuviéramos así, con cámara y micro apagado, para, pues bueno, pues la ponencia en este caso de Nuria hoy, que no se vea interrumpida. Y pues sin más, paso ya a lo que nos ha traído hoy aquí, este lunes, que es hablar de la PAC, pero ya desde una perspectiva, oye, ¿qué hacemos en el sector con la PAC, ¿no? Dejando ya al lado la teoría. Y para eso, pues una de las grandes conocedoras de la PAC, y no solamente a nivel teórico, sino a nivel de aplicación práctica, es Nuria Villanueva. Nuria Villanueva trabaja en la Federación de Cooperativas Alimentarias de Castilla-La Mancha, pertenece a su gabinete de dirección, es coordinadora de los servicios técnicos de aquella federación, ingeniera agrónoma también, y ya digo, lleva un montón de años con el tema de la PAC y pocas personas pues saben tanto de la PAC, tanto en las dos vertientes, teórica y práctica, como Nuria. Entonces, pues creo oye, tenéis hoy una muy buena ponente, así que aprovecharla, que seguro que os va a dar algunas claves. Y antes de dejarla con ella os va a dar algunas claves, pero justo hablamos ahora en la previa, pues oye, que esto que puede ser, me decía Nuria, que puede ser un trabajo autofinanciado, luego lo cuenta ella mejor. Pero bueno, que es interesante, pues aparte de saber que, oye, que puede saber, para alguno de vosotros, si le interesa, a alguno de vosotras, ser también una posible salida, ¿no? Laboral. Pues nada, sin más, yo dejo a Nuria, yo ahora me voy a quitar mi cámara y mi vídeo, mi micro, perdón, dejo a Nuria con su presentación y yo, Nuria, estoy siempre por atrás, si hay alguna incidencia o lo que sea, yo siempre estoy atrás y pues si surge alguna cosa o si tú me dices algo, pues yo siempre estoy atrás. Así que Nuria, cuando quieras y muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Tomás, por la presentación. Y nada, pues saludos a todos, buenas tardes. Voy a compartir una presentación con vosotros como guía un poco y para lo que voy a exponer en estos, intentaré que sean 45 o 50 minutos, ¿vale? Un segundito. Muy bien, entiendo que se ve perfectamente, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, pues Se ve. vale. Vamos a hablar del asesoramiento práctico y la gestión de expedientes PAC. Yo sé que en este máster que estáis haciendo, creo que fue la semana pasada, Gabriel Trenzado, que os hizo una ponencia descriptiva de la PAC que se está tramitando actualmente en el Plan Estratégico de la PAC, que va del 23 al 27, es decir, cómo se aplica la política agraria común en España, cuáles son las normas. Y yo lo que quería un poco era trasladaros la parte más práctica de ello, más de bajar al terreno y cómo se realiza toda esa serie de ayudas que os enseñó Gabriel en la práctica, cómo se llevan a cabo.
y cómo nos organizamos al final a la hora de gestionar en estos meses, que ahora mismo estamos en plazo, pues las 700 y pico mil solicitudes que puede haber en España y en mi comunidad autónoma concretamente hay 90.000. Mirad, pues llevamos en Cooperativas Agroalimentarias Castilla-La Mancha, en mi caso, llevamos 27 años. Tenemos dos entidades agrarias colaboradoras, que son, digamos, las empresas formadas en las que da permiso la Junta para manejar estas solicitudes de PAC, que recordemos que es manejar dinero de los agricultores. Y en total hacemos unos 12.000 expedientes anuales. 12.000 expedientes de 12.000 agricultores, de esos 90.000 que os decía, que a la hora de percibir las ayudas, pues necesitan asesoramiento y alguien esté al lado de ellos, porque esto empezó siendo una cosa sencilla, pero se va a complicar. Por eso decía Tomás que comentábamos que es una vertiente del trabajo con cooperativas y con agricultores que puede ser una fuente de trabajo. ¿Qué es una PAC? Se le llama solicitud unificada, pues es una declaración de cultivos. El agricultor declara los cultivos que tiene durante el año. Y a esos cultivos se le añade una solicitud de ayudas monetarias en función de unas órdenes y unos reales decretos que están publicados. Tiene cierta complicación. Puede tener desde muy poquita hasta muchísima complicación. ¿Por qué? Porque podemos encontrar explotaciones muy chiquititas a explotaciones muy grandes y con mucha variabilidad de cultivos o de ganados, y por la enorme cantidad de ayudas distintas que existen en el Plan Estratégico de la PAC español. Y cada una de esas líneas de ayuda tiene un condicionante distinto. Hay una parte que no viene en la normativa. Hay una parte para poder cobrar las ayudas que son usos y costumbres, no están en la normativa, son de mucho preguntar a funcionarios y de tener, digamos, mucho know-how adquirido con los años. Y todo esto porque te está jugando el dinero de la gente. Por eso digo que este oficio cada vez está más demandado para expertos de verdad y gente que se especialice, pues eso, porque te juegas dinero de la gente y el agricultor cada vez está más alejado. Es muy difícil que un agricultor haga una PAC de mediana complicación, sea ingeniero o no. Incluso muchos ingenieros que hacen PAC tienen un conocimiento muy, muy específico de esta gestión de ayudas que se adquiere sobre todo por experiencia. No solo lo hacen ingenieros, lo hacen también abogados, lo hacen también administrativos, lo hacen también economistas, pero digamos que tiene una serie de pilares básicos que son los que os digo aquí. La normativa específica agraria, que la tienes que conocer bastante bien. El programa SGA, se llama SGA, un programa de captura de solicitudes. Y una aplicación que está en los móviles, que ya os enseñaré cómo es, que es la que usan muchas veces los agricultores. Entonces, estos son los tres conocimientos imprescindibles para llevar a cabo y poner en práctica todas esas cosas que Gabriel os contó de lo que es una PAC, para llevar todas esas normativas, centrarlas en lo que acaba siendo una solicitud de un agricultor que lleve un cobro de ayudas a buen puerto. Y ese cobro de ayudas condiciona lo que él hace en el campo. Entonces, como os pongo ahí en amarillo, hay mucha demanda de este tipo de profesionales, cada vez más. Nosotros, por ejemplo, cuando buscamos a alguien en campaña, que estamos ahora mismo, de tramitación, pues nos cuesta mucho encontrar gente. Tenemos un grupo ahora mismo de 100 profesionales en nuestra red de captación, que como digo, hay abogados, hay ingenieros, hay administrativos, hay de mucha clase de trabajadores que tienen estos tres conocimientos imprescindibles que os digo: la normativa específica, este programa que os voy a enseñar por encima y una aplicación de móvil. ¿Por qué también es muy importante la solicitud unificada de la PAC? Porque hay una cosa que se llama el registro de explotaciones, o REA, que es el registro que tiene el Ministerio de todas de todas las explotaciones de todos los agricultores. Y se hacen con el mismo programa, se hace con la PAC. Y esto también tiene otra conexión muy importante: el cuaderno de campo. No sé si os han explicado que el cuaderno de campo digital es una obligación para todos los titulares de explotaciones de España a partir del 1 de enero del año que viene. Entonces, ese cuaderno de campo es, digamos que es una libreta digital en la que tienes las parcelas y tienes que apuntar encima de cada una de ellas los tratamientos fitosanitarios que haces, las aplicaciones de fertilización que haces, las cosechas, las plantaciones, y todo eso se hace en el mismo formato y en la misma base que la PAC, que es el programa SGA. ¿Vale? Entonces, al final está todo conectado, todo el sistema de explotaciones se genera a partir de esa declaración de cultivos de la PAC y lleva al registro
y al cuaderno de campo que tendremos que complementar. Vale. A vosotros que estáis, que sois de la carrera de Derecho, estos son los tres decretos más importantes que hay que manejar, que son los decretos para la PAC. Son el decreto de ayudas directas, el decreto de sistema de derechos de ayuda básica, ¿vale? Que como os explicó Gabriel, la PAC la parte más nuclear de la PAC se establece en España a base de derechos de ayuda básica, y un sistema integrado de gestión y control de todos los controles y toda la gestión de todas estas declaraciones. Estos son las tres normativas de referencia, más sobre todo la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que seguro que conocéis vosotros mejor que yo, pero que está como la solicitud unificada es un procedimiento con la Administración en cada una de las 17 comunidades autónomas, pues también es importante. Y a esto hay que añadir además el conocimiento de la normativa regional, que es bastante parecida en todas las comunidades autónomas, pero tiene algunas modificaciones o algunas singularidades que siempre habrá que conocer. Vale. Mira, esto es una cosa muy importante. Para que un técnico o un abogado pueda trabajar en una solicitud de ayudas de PAC y llevar toda esa normativa a que un agricultor acabe cobrando, pues es bastante importante formar parte de una red que esté bien asesorada, de una red que esté bien dirigida. Aquí esas redes se llaman entidades colaboradoras acreditadas por la comunidad autónoma, que ya os digo que en el caso de cooperativas agroalimentarias tenemos dos. Entonces, bueno, esto es una parte del grupo de 100 personas que graban, que están ahora mismo haciendo expedientes y que formamos anualmente y nos reunimos para ver todas estas cosas prácticas. La solicitud unificada de PAC. Antiguamente era un periodo chiquitín del año. Si veis aquí en este cronograma, voy a intentar poner un visor, un puntero. Vale, bien. Mirad, antiguamente la PAC se hacía en este periodo de febrero a abril, ¿vale? Aquí es donde ahora mismo hacemos las declaraciones, la solicitud unificada de cultivos, donde los técnicos nos sentamos delante del agricultor y el agricultor nos comenta qué es lo que ha puesto en su explotación, qué es lo que ha sembrado en una parcela, se ha quitado un barbecho y ha puesto una cebada, se ha arrancado una viña, se ha puesto un pistachero, nos lo cuenta. Y aquí es donde hacemos esa declaración. Pero aquí no acaba la PAC. Ahora hay necesidad casi durante todo el año de tener un técnico a tu lado si eres un agricultor o un cooperativista. ¿Por qué? Porque a partir del 30 de abril puedes hacer una modificación de lo que has hecho, pues porque has arrendado una parcela nueva, porque has decidido que no vas a pedir determinada ayuda, pero enseguida, a los pocos días, empieza lo que se llama el periodo de adaptación. Este periodo de adaptación de esa declaración de cultivos que hemos hecho, la Junta, la Administración que nos toque en cada caso, de la comunidad autónoma correspondiente, empieza a mandar unos controles preliminares. Nos dice pues, que nos hemos equivocado en una declaración, que hemos pedido una ayuda a una proteginosa y no hemos puesto los datos que debíamos, etcétera, etcétera. Porque ya veréis que esto que tiene su complejidad. Y luego empieza lo que se llama el periodo de monitorización. Este periodo de monitorización es que hay unos satélites que pasan por encima de todas las parcelas varias veces y van monitorizando si el cultivo que tú has declarado es finalmente el que, por una fotointerpretación de un satélite, está. Es decir, tú dices que has puesto una cebada y van pasando satélites por encima de tu parcela una vez al mes o una vez cada mes y medio, y ahí contrastan lo que tú dices con las fotos de los satélites. Y si algo no coincide, en este periodo que va hasta el 31 de agosto, te dan la posibilidad de hacer cambios en tu declaración sin generar penalización en la ayuda. Con lo cual, en este periodo también tenemos que tener un técnico a nuestro lado, porque empiezan en verano, que además hace mucha gracia, cuando la gente se está yendo a la playa, a llegarle a los agricultores notificaciones al móvil de que tienen algo que no estaba bien en su solicitud. Y luego, durante septiembre y octubre, y enero y diciembre y enero, pues seguimos teniendo que hacer otros trámites administrativos como contestar trámites de audiencia, resoluciones de ayuda, todo el procedimiento administrativo del que estaba hablando. Con lo cual, hemos pasado, aunque hace unos años, hablo de un técnico de cualquier orientación de las que os he dicho antes, un técnico asesor de PAC tenía que estar solo unos meses al año, a que ahora necesitamos que el agricultor de la cooperativa tenga un técnico cerca durante todo el año. Por eso decía que eso no puede ser una oportunidad laboral. Vale. Entonces, todo esto tiene un valor económico, ¿vale? Como estamos en una formación de cooperativas,
puede tener una posible contraprestación para la cooperativa que decida contratar a alguien o que esté dando el servicio y vea que dar ese servicio a sus socios pues le cuesta un dinero que es el coste de un técnico. Entonces, ¿cómo pues estamos ahora mismo rentabilizando en las cooperativas esto? Pues mirad, se prescriben comisiones por domiciliación de la ayuda en entidades bancarias. Cuando tú haces una solicitud unificada, pues el señor cobra 10.000 euros, 5.000 euros, 60.000 euros, 150.000 euros. Entonces, las entidades bancarias están interesadas en que esa ayuda, cuando tú haces su PAC, pongas una cuenta de su entidad en la PAC, porque ese dinero pasará a través de sus entidades. Entonces, las federaciones de cooperativas tenemos una serie de acuerdos con, por ejemplo, he puesto ahí todas estas entidades bancarias y más que hubiese, con que un porcentaje o un fijo de la ayuda que cobra el agricultor se puede dar para pagar ese servicio al técnico que lo ha hecho como una comisión por domiciliación. Entonces, la media de lo que suelen generar estas comisiones suelen ser aproximadamente la mitad del coste de un técnico que está haciendo la PAC en la campaña. Luego también tenemos las secciones de crédito de cooperativas. Hay cooperativas en las que todas las ayudas de la PAC de los socios se domicilan en las secciones de crédito. Eso ya de por sí ya tiene un valor. Ya tiene un valor económico porque en la sección de crédito de la cooperativa, que supongo que también las habréis estudiado, pues tiene una serie de liquidez que son ingresos seguros que llegan a partir del 17 de octubre anualmente. Luego también cada vez se le cobra más al titular por hacerle el expediente. Hay expedientes que se puede tardar una mañana en hacer y hay expedientes que se pueden tardar 5 días con un expediente en hacer. Entonces, esto a un coste horario, pues estamos hablando de que hay expedientes que se les puede cobrar por hacerlo los 50 euros, hasta algunos que se les puede cobrar 600 y 700 euros. Entonces, al titular cada vez se cobra más por hacerle el expediente porque es un servicio que tiene un valor económico. Y en ocasiones también se le puede cobrar al titular porque los técnicos que hacemos la PAC recibimos sus notificaciones telemáticas y sus trámites de audiencia nosotros en nuestro portal de notificaciones. Aquí en Castilla-La Mancha, por poneros un ejemplo, a todos los agricultores se les hizo una plataforma de notificaciones telemáticas. Os podéis imaginar que algunos agricultores no tienen acceso a la plataforma, son muy mayores o no, o simplemente no se manejan bien. Entonces, los técnicos que hacemos la PAC, el agricultor puede optar porque nosotros recibamos sus notificaciones oficiales, porque implica esto también de responsabilidad, porque tienen sus plazos. Entonces, hay ocasiones en las que se les cobra al titular por recibir y arreglar las notificaciones. Luego también os he dicho que el cuaderno de campo, la declaración de cultivos de la PAC, es el cuaderno de campo. Entonces, bueno, lo normal es que un técnico que hace la PAC también vaya a ser el que en muchas ocasiones va a rellenar ese cuaderno de campo obligatorio a partir del año que viene. Con lo cual, y esto también tiene otro valor económico, con lo cual, este esquema que os quiero mostrar, aparte de deciros que hay mucha demanda en técnicos que sepan llevar a la práctica una PAC, también tiene posibilidad de autofinanciarse en muchos casos ese puesto de trabajo. Vale, mirad esto, por curiosidad que lo sepáis, esto es un cuaderno de campo público, este es el cuaderno de campo que ha habilitado el Ministerio en toda España, ¿vale? Entonces es un módulo en el que vas entrando y ahí tienes los datos del productor, ahí se hace la declaración de parcelas, ya está hecha la declaración de las parcelas porque la vamos a hacer los que tramitamos la PAC y luego es donde en esas parcelas se va poniendo los tratamientos fitosanitarios y la fertilización. Pero bueno, esto todo un poco conectado. Vamos a ponerle cara a esto un poco más. Entonces, ya hemos visto que para que el negocio de la PAC es, bueno, el trabajo del asesoramiento a los agricultores y de la tramitación de PAC es importante porque el registro, la declaración de cultivos es el registro de explotaciones y a su vez va a ser la base del cuaderno de campo, porque puede tener un valor económico y tiene una serie de condicionantes que son el programa y la normativa. Entonces, ¿de qué se trata la PAC? Pues tenemos primero que conocer la explotación del titular. Tenemos que conocerla bien. Luego conocemos la normativa de las ayudas. Nos tiene que contar las prácticas agrarias que realiza. Y nosotros, juntando la normativa con su explotación y las prácticas agrarias, ajustamos su declaración de cultivos y solicitud de las distintas líneas de ayuda. ¿De qué manera? De la más beneficiosa para él. Le tenemos que decir lo que puede y lo que no puede pedir. Si esto lo hacemos bien, el agricultor puede recibir, lo que os digo, ayudas desde 300 euros hasta, conozco PAs de 150.000 euros. Pero hay que ser muy serio porque si esto lo haces mal, pues lo mismo que puede cobrar ese dinero, puede no cobrarlo. ¿Vale? Y una vez que habéis visto
visteis las líneas de ayudas y conocemos la explotación del socio, pues vamos a lo que ensambla ambas cosas, que es el programa SGA de captura. Bueno, esto es un curso de formación de técnicos, como veis aquí en la foto, en ese programa. El programa SGA Captura es el programa, la madre del registro de explotaciones del cuaderno de campo y de la solicitud. ¿Quién puede usar este programa SGA Captura? Pues el propio agricultor. Esto es una entrada pública, ¿vale? El propio agricultor genera un usuario y una contraseña, que la puede generar aquí, y entra en el programa de gestión de ayudas. Ya os digo que es muy difícil que él solito se la haga. También se puede entrar con la firma digital, con el certificado digital, entras en el programa SGA Captura y también lo usamos los técnicos especializados de las entidades colaboradoras. Ponemos nuestro DNI, nuestro NIF y podemos entrar en las explotaciones de tantos agricultores como nos hayan autorizado expresamente, ¿vale? En Cooperativas de Castilla-La Mancha tenemos 100 técnicos autorizados que son los que hacen esos 12.000 expedientes anuales. Vale. Pues este es el programa, mirad. Tiene la solicitud única, que es la solicitud de las ayudas, la solicitud de derechos de ayuda básica, que os explicó Gabriel. Los derechos de ayuda básica son derechos de cobro de subvención que están personalizados a nombre y a DNI del agricultor, con lo cual son patrimonio del agricultor, con lo cual se pueden ceder entre agricultores y aquí se hacen las cesiones de derechos. La solicitud de alegaciones al SIGPAC. Una alegación al SIGPAC es cuando una parcela en esa PAC que voy a hacer está de un cultivo y ha cambiado y quiero que sea otro. Por ejemplo, tengo una tierra arable, pero he puesto una plantación de pistachos. Tengo que hacer una solicitud de alegaciones al SIGPAC para cambiar el SIGPAC, que ahora veis lo que es, para decirle que ahí ya no hay una tierra arable, hay unos pistachos. Y luego también está la declaración del registro de explotaciones. Con lo cual, como os he dicho, todo el sistema de identificación nacional de explotaciones, que lo establece este Real Decreto, se basa en este programa SGA que os voy a enseñar. Todo nace de la PAC, ¿vale? Entonces, aquí tenéis el Real Decreto 1054-22 del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas y el Registro Autonómico de Explicaciones, que también regula el cuaderno digital de explotación. Y como os digo, es uno de las obligaciones que van a tener todos los titulares de PAC y todos los agricultores españoles a partir del 1 de enero del 27. Vale. Mirad, pues cuando uno entra en el programa SGA, pone un DNI, en este caso el titular era una sociedad agraria de transformación, y lo primero que le dicen es si quiere recuperar la información que hay de su explotación en el registro de explotaciones o recuperar la PAC que hizo en la campaña anterior, ¿vale? Para que veáis que una alimenta a la otra y la otra a la una. Entonces, ¿cómo se escribe? ¿Cuál es el idioma de la PAC? El idioma de la PAC en la práctica es el SIGPAC, que es esto, el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas. Porque si, como hemos dicho, la PAC es una declaración de cultivos, ¿cómo lo declaro? ¿Con qué numeración lo declaro? Pues lo declaro con la numeración y las referencias del SIGPAC, de este Sistema de Información Geográfica. Digamos que es el idioma. Entonces es una herramienta informática gestionada por el Fondo Español de Garantía Agraria y por las comunidades autónomas. Y se basa en fotografías ortofotos a las que encima se suman los datos de la parcela. Entonces, si nos metemos en el SIGPAC, que seguro que lo habréis hecho alguna vez, que además tiene una resolución altísima, pues nos metemos y para cada parcela y cada recinto pues están aquí situados y si picamos encima de uno de ellos nos va a dar las propiedades de cada parcela. Por ejemplo, picamos encima de esta parcela y nos sale esta información. Nos dice el municipio, digamos que este es el nombre de la parcela, polígono parcela y recinto, y nos dice su superficie, la pendiente, el uso que tiene, ¿vale? Y si quiero cambiar este uso es con lo que os decía que tengo que hacer una alegación al SIGPAC. Nos dice la región de pago básico, como se explicó Gabriel, las regiones de pago básico. El pago básico, las ayudas están regionalizadas, nos dice la región a la que pertenece esa parcela, nos dice incluso el número de árboles y si tiene algún tipo de intersección, algún tipo de restricción en la práctica agraria porque estén en una zona de protección de fitosanitarios o de protección a la contaminación con nitratos, como veis aquí. Incluso nos puede decir de qué fue declarada la parcela. Este es el idioma de la PAC, el SIGPAC, ¿vale? Entonces tengo mi programa SGA más el SIGPAC
y ahí es donde me tengo que mover para hacer una PAC. Pues una vez que sabemos que estas son las armas con las que tengo que hacer cada declaración de cultivos, pues el programa me permite hacer todo lo que os he dicho, la solicitud única, la solicitud del registro de explotaciones, que digamos que es donde modifico los cultivos cuando no estoy en periodo de solicitud, ese que iba hasta mayo, las alegaciones al SIPAC, si veo que eso que viene en el SIPAC no estoy de acuerdo, lo puedo cambiar aquí alrededor, y luego lo que os digo, los derechos que pueden cambiar entre personas se hacen también a través del SGA en esta ventana. Luego también el SGA me permite hacer una cosa que se llama la Reserva Nacional. La Reserva Nacional es aquel agricultor que porque es nuevo, porque es joven, por ejemplo, no tiene derechos de pago porque se acaba de incorporar, pero sí tiene superficie, existe una especie de bolsa de derechos de ayudas que se llama la Reserva Nacional, que coge derechos y se lo da a estos casos especiales. Entonces, estas solicitudes también se hacen en la PAC, ¿vale? Es decir, en la PAC se hace prácticamente todos los cambios que necesitamos en una explotación. La declaración de los cultivos, los cambios que hay en las parcelas de orientación productiva, los movimientos de derechos también y si alguien necesita derechos. Bueno, jurídicamente, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto para que yo tenga la capacidad de hacer todo esto en una explotación de un socio, de un agricultor, de un socio de una cooperativa? Pues lo hacemos porque nos hacen estas autorizaciones, ¿vale? Esto es una autorización. Nosotros las grabamos, damos un alta en el registro, ponemos el DNI, decimos la entidad colaboradora que os he dicho, que somos estas entidades que estamos formadas y acreditadas por las autoridades autonómicas y que somos los que los podemos hacer, porque hay solo esa manera de hacerlo, o bien por una entidad acreditada, o el agricultor, como os he dicho, que individualmente con su firma digital, que es muchísimo más difícil, que pocos conozco que lo sepan hacer bien. Y aquí lo que hacemos es que nos autoriza a los datos y presentar la solicitud telemática a recibir las notificaciones del órgano pagador de todas las campañas, es decir, lo que os decía, eh, no solo hacemos los expedientes, sino que el trámite de audiencia que recibiría el agricultor en una plataforma de notificaciones telemáticas la recibimos nosotros también, si picamos esta X. Y eso lo hace mucha gente y eso tiene un valor económico también. Y en fin, toda la presentación de solicitudes de manera que lo pone en nuestras manos y él no firma nada, no firma ningún papel, no firma con firma digital nada, sino que nosotros los técnicos, o vosotros los técnicos, si alguna vez trabajáis en esto, sois los que firmáis todo, vía esta autorización. Por supuesto, estas autorizaciones tienen mucho valor. Las audita la Junta y te pide de vez en cuando, te selecciona un titular y te dice, bueno, pues dame la autorización que te ha firmado, eso es lo único que tienen que firmar, esta autorización, que te ha dado fulanito para ver que estamos acreditados y autorizados a hacer todas esas interacciones con la administración. ¿Vale? Entonces, cuando vamos a hacer una PAC con el SGA, pues básicamente vamos metiéndonos en este programa por un árbol que tiene y vamos viendo gráficamente las parcelas en el campo, añadiéndolas al expediente y pasando por una serie de cosas importantes. Por ejemplo, los datos generales. Aquí lo que vamos a poner son todos los datos del agricultor. Y ahora os diré, también se vuelcan aquí unas condiciones necesarias para poder ser perceptor de la PAC. Luego, la parte más importante también es la de los recintos y las líneas de ayuda. Yo voy declarando mis recintos, que los veré aquí, si lo y aquí tendré que dibujar si lo declaro entero o no lo declaro entero, y voy diciendo de qué lo declaro. Pues aquí, por ejemplo, puedo tener el año pasado un barbecho y ahora este año sea una cebada. Tengo que declararlo correctamente y en función de si es una cebada o es otro cultivo, podré pedir una ayuda o podré pedir otra de todas las que tengo a mi disposición. O sea que cada una de las decisiones y las declaraciones que hacemos tiene una repercusión monetaria. Con la ganadería igual, las explotaciones ganaderas se declaran aquí. Lo que pasa es que aquí es más sencillo porque el programa, los animales están todos identificados individualmente y en una base de datos. Entonces aquí hacemos una recarga de las explotaciones ganaderas y nos vienen los animales registrados a la fecha de esa carga. También hay una cosa importante que es que el agricultor sea activo, ya que hay una declaración de si es o no
como nos pide la administración, ahora lo explicaré. Y luego aquí hay una serie de validaciones muy útiles, ya que nos estamos jugando los dineros de la gente, de que se cumple la condicionalidad y se cumplen las condiciones para unas ayudas que os explicó Gabriel, que se llaman ecoregímenes. O sea que esto también tiene su seguro, que es que el programita este, que es bárbaro y es súper potente, tiene validaciones para que intentemos equivocarnos en lo menos posible y que cuando registras un expediente, lo firmas digitalmente, el tramitador tenga y el agricultor tenga toda la seguridad que merece. Mirad, estas son las ayudas que se pueden pedir en la PAC, ni más ni menos. Son una barbaridad de ayudas. Por eso digo que es complicado. Esto es todo lo que el plan estratégico de la PAC y esos 3 decretos que os he comentado regulan todas estas ayudas. Entonces tenemos la parte de los derechos, la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad. Tenemos la ayuda complementaria redistributiva, que si recordáis era una ayuda, perdón, que una parte del dinero español que se dedica a fijarse en las explotaciones de tamaño más mediano, para que el cobro no sea proporcional, cuanto más grande la explotación más cobra, sino que haya un momento en el que el dinero se focalice en explotaciones más medianas. De hecho, hay un tope a partir de hectáreas en función del cultivo, a partir del cual ya no se cobran. Esa es la redistributiva. Aquí está la ayuda para los jóvenes agricultores y agricultoras, que es la apuesta que hay para que la gente se vaya incorporando al campo. Y esa es la parte más, digamos que más dinero de la PAC maneja. No obstante, luego hay unas ayudas asociadas que dependen de ya. Estas de aquí arriba, las ayudas de la básica, la renta, las basadas en derechos, no exigen producciones concretas. Se pueden cobrar encima de un barbecho o se pueden cobrar encima de una producción. Lo que requieren es una actividad agraria que no sea abandono. Y luego las ayudas asociadas agrícolas y ganaderas sí que requieren una producción de cosas concretas. Por ejemplo, la ayuda a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal solo se cobra si produces proteínas de origen vegetal, yeros, bezas, lentejas, garbanzos, ¿vale? Entonces, claro, tenemos que conocer bien la explotación del socio. La hay para el arroz, para la remolacha, para el tomate, para los frutos secos en las zonas más desérticas de España, para el olivar con dificultades específicas, que las parcelas que pueden cobrarlo están en el SISPAC señaladas también. Para el cultivo del algodón. Entonces, yo cobraré, si tengo derechos de pago básico, mi ayuda básica y la ayuda complementaria, y luego en función de si tengo unos cultivos u otros, yo tengo que saberme la normativa para cubrir cada una de esas ayudas, ver si el productor lo cumple en su explotación que me está declarando y en tal caso marcarla. Marcarla aquí y marcarla en otros sitios. La ganadería igual. Los ganaderos cobran la ayuda básica en función de la superficie de pasto que tienen, mantenida o realmente pastada. Pero además hay una serie de ayudas asociadas si se cumplen unas condiciones que están estrechamente vinculadas a la producción ganadera. Por ejemplo, engorde de terneros. Hay que engordar una serie de terneros y se cobran por los animales. Ayuda a los ganaderos extensivos y semiextensivos de vino y caprino de carne. Se cobra en función de las hembras reproductoras que cumplen una serie de condiciones de extensificación. Es decir, estas ayudas asociadas, como digo, tienes que, además de tener el pago básico, si tienes unos animales que cumplen unas condiciones determinadas, las cobrarás. Unas sí y otras no. Y luego están los ecoregímenes. Los ecoregímenes son la gran novedad, sí, novedad. Fue la parte más importante cuando se hizo este plan estratégico de la PAC, la última PAC, y dan unas ayudas por llevar a cabo unas prácticas que benefician el clima y el medio ambiente. Y hay un catálogo, que os lo explicó también Gabriel, en la que las hay para el pastoreo, las hay para las tierras arables, una es rotación de cultivos, metiendo en la alternativa alguna especie mejorante, o la siembra directa. Aquí, como entenderéis, el tramitador que hace la PAC tiene que asegurarse de que los cultivos rotan respecto a lo que se sembró en la campaña anterior y que se meten esas especies mejorantes en la declaración. Entonces, nosotros somos los que tenemos que detectar si ese señor cumple y si cumple le pedimos la ayuda. Y si no cumple, no le podemos pedir la ayuda porque aquí cuando pides algo que no te corresponde, luego te ponen una penalización. Y puede ser que te manden una carta con que tienes que devolver dinero.
¿vale? Siembra directa. Para aquellos que hacen la siembra directa, marcamos las parcelas y cobramos por esas parcelas. Y en el caso de los cultivos leñosos, olivares, pistachos, frutos de cáscara, viñedos, te pagan por mantener una cubierta vegetal espontánea sembrada en las calles de las parcelas o una cubierta inerte. Aquí el tramitador, además de señalar qué parcelas son y qué tipo de cubierta, además tiene que dejarle muy claro al agricultor, a ver, dime, cuéntame qué es lo que has hecho o enséñame una foto georreferenciada para decirle si puede o no puede pedir la ayuda, ¿vale? Y luego el último ecorégimen que hay de estas cuatro tipos de ecoregímenes es espacios de biodiversidad, que supongo que os lo explicaría también Gabriel, que es mantener unos porcentajes entre el 4 y el 7%, dependiendo del cultivo, de espacios de biodiversidad para que haya insectos y haya aves son no productivos y que tienen que estar en un porcentaje determinado del resto de la explotación y generan una ayuda en toda la explotación. Entonces, así de complicado es. Entonces hay que conocer cada una de las líneas de ayuda y ver la explotación del agricultor y casar una cosa con la otra. Pero ahí no acaba. Luego, dependiendo de cada comunidad autónoma, existen las ayudas del Programa de Desarrollo Rural, que es el segundo pilar de la PAC. Simplemente como ejemplo, mirad, aquí en Castilla-La Mancha, aquí cuando tú haces la PAC en el SGA dices que quieres pedir pues las que sean de esta pantalla, y luego cada comunidad autónoma tiene su catálogo de ayudas de desarrollo rural. Esta, que es Castilla-La Mancha, que es la que a mí corresponde, pues tenemos todo este catálogo de ayudas. Bueno, pues un agricultor, os comento, pues porque tengáis un ejemplo, la más importante aquí es agricultura y ganadería ecológica. Pues puedes tener un agricultor que sea agricultor y ganadero ecológico y le tienes que marcar también esta ayuda y saber las condiciones y explicárselas, ¿vale? Aquí tenemos pues girasol medioambiental, gestión sostenible de secano, cada una tiene sus condiciones de cobro. Entonces, lógicamente, como veis, pues el agricultor tiene que saber, tiene que estar bien asesorado por alguien para todo esto que estamos hablando, casarlo dentro de una declaración anual. Entonces, bueno, pues un ejemplo. Esta es una explotación. Tú cuando se te pone un agricultor delante de ti y vas a hacer la paz con él, ¿no? Pues lo primero que tienes que ver es el resumen de su explotación. Este señor que veis aquí, este es el programa SGA, pues tiene una explotación chiquitita, no demasiado grande, 32 hectáreas. Tiene derechos para toda su superficie, como veis, 32 pide en 37 hectáreas y 32 derechos. Perdón, lo he dicho mal. Declara 32 hectáreas y tiene admisible porque tiene pastos con coeficiente de admisibilidad menor. Eso es otra historia que no me voy a meter. Pero bueno, declara 32 hectáreas. Este señor tiene 1,37 de olivar que opta a la ayuda. Entonces, ha pedido ese 1,37 de superficie de olivar. Tiene el ecorégimen de pastoreo extensivo, lo ha pedido en 4 hectáreas. Luego tiene una parte de su explotación que sea tierra arable, que ha pedido el ecorégimen de rotación de cultivos y otra parte de su explotación, que son cultivos permanentes, que pide la cubierta vegetal en cultivos permanentes. ¿Qué pasa? Pues que el tramitador ha visto sus 32 hectáreas, ha estado viendo los cultivos que tiene y ha estado diciendo, venga, ¿dónde has hecho tal práctica agraria? En estas parcelas. Y en esas parcelas le ha marcado esa ayuda, la que corresponde a esa práctica agraria. ¿Es laborioso? Sí, es laborioso. ¿En ocasiones hay agricultores que repiten la explotación muchos años? Sí. ¿Hay otros que modifican sus ayudas y su explotación muchos años porque arriendan tierras como arrendadores o como arrendatarios y tienen mucha movilidad? También. Y esas son las PACs en las que más se tarda, ¿vale? Luego también lo que os decía, la explotación ganadera. Bueno, en este caso este señor tiene 0 animales, se ve que no lo ha puesto en práctica. Pero bueno, aquí también se cargan las explotaciones ganaderas, que esto es un código de una explotación y nos dicen el número de animales. Y luego aquí tenemos una parte importante de los derechos. Los derechos de ayuda básica, que os explicó Gabriel, para cobrar un derecho de ayuda básica tiene que haber una superficie suficiente. Entonces, esto es una parte muy importante cuando hacemos la PAC. Mirar que los derechos que solicitamos, estos son los derechos que tiene el titular, les tiene asignado el Fondo Español de Garantía Agraria. Digamos que este es el patrimonio del agricultor. 16 derechos de una región, que los derechos van por regiones, 5 derechos de otra región distinta, y tiene un total de 21 derechos. Si este señor declarase menos superficie de los derechos, no los cobraría. No cobraría los derechos que no tienen superficie suficiente, incluso le podrían penalizar. Entonces, una de las labores importantes del tramitador es cuadrarlo y decirle, mira,
te falta superficie de tal región para cobrar tales derechos. Y eso es importante porque es un aviso y el agricultor, bueno, pues tiene la capacidad de arrendar hectáreas o de buscarse la vida para alcanzar una superficie suficiente como para activar todos sus derechos. Pues cuando nos metemos, este es el parcelario, esta es la declaración de superficies. Mirad. Aquí cuando hacemos la PAC hacemos una declaración gráfica. Tenemos que ver la foto y nos tiene que decir el agricultor cuál es su tierra y de qué la tiene puesta. Entonces, en cada parcela te dice qué cultivos tiene este año. Por ejemplo, esta parcela rosita. Cuando yo pico aquí en esta cruceta, se me ilumina aquí en rosa la parcela en la que estoy trabajando. Entonces, el agricultor me dice que esa parcela que aquí está entera el año pasado, cuando vine a hacer la PAC, me dice que ahora la parta en dos y deja una parte barbecho y en la otra cebada. Bueno, pues yo tendré que, con las herramientas, partirla en dos y declarar una parte de barbecho y otra parte de cebada. Y eso es hacer la declaración. Luego, además, en otra pantalla tendré que decir si el barbecho es con cubierta o el barbecho sin cubierta. O si el barbecho está semillado con leguminosas o no. O a lo mejor en estas parcelas de aquí de estos olivares, pues tendré que declarar qué parte del olivar es de él y si tiene restos de poda en las parcelas para poder cobrar un ecorégimen. Entonces, declaro las prácticas culturales y reflejo la situación y solicito las ayudas en función de lo que hace en cada parcela. Y tengo que verificar que todo está correcto y cuadra. ¿Vale? Entonces, esto que veis aquí, que es el parcelario, aquí es donde está toda la información de la explotación. Mirad, este es como decía yo, el idioma SIGPAC. Este es el nombre y apellidos de la parcela en el SIGPAC. El municipio, agregado, zona, polígono, parcela y recinto. ¿Veis? Entonces, cada parcela tiene su numeración. Declaro una superficie. La superficie que declaro en la foto de antes es la superficie por la que solicitaré la ayuda. El uso del SIGPAC. Este es el uso que me dice si soy olivar, si soy tierra arable, y esto si lo quiero cambiar tengo que hacer esa alegación que os dije que se llama alegación al SIGPAC. Aquí es lo que yo declaro. ¿Qué producto declaro? Pues olivo. Tengo que declarar si la variedad. Y aquí hay una cosa muy importante, la actividad agraria. Para cada parcela tengo que decir si están en producción o si están en mantenimiento o si no están ni en producción ni en mantenimiento y están en abandono. ¿Vale? Y además tengo que decir el código del régimen de tenencia, si es arrendamiento o si es propiedad. Y en el caso de hacer arrendamiento, tengo que poner el NIF del arrendador. O sea que incluso el... Y esto cada vez además hace más cruces para que para que aportes los contratos, incluso los títulos de propiedad en algunos casos. ¿Vale? O sea que tiene importancia todo lo que se declara. Como veis es súper completo, es una foto completa de las explotaciones y de todos los datos. También decimos si tienen producción ecológica. Y si están en producción ecológica, si ya está certificado o está en conversión. Incluso cuando se inicia el cultivo. Como veis, todo esto es muy completo. Vale. Entonces, una vez que yo he declarado cada parcela, le he puesto todas estas atribuciones, he hecho el dibujo concreto de lo que hay, he dicho qué cultivo tiene, ahora lo que tengo que hacer es asociar las ayudas. ¿Vale? Mirad, esta es en ese programa que os digo que es el SGA tan completo, hay una cosa que se llama línea de ayuda por recintos. Entonces, aquí es donde yo digo las líneas de ayuda que quiero. Tengo un olivo declarado, entonces le marco el 18 es la ayuda básica, esto es un ecorégimen y esto es la agricultura ecológica. Entonces, yo tengo que ir seleccionando qué ayudas quiero para cada parcela. Por ejemplo, aquí veis que estoy pidiendo un ecorégimen. Estos son dos ecoregímenes, ¿vale? Este es un ecorégimen de tierras de cultivo, que es la rotación con especies mejorantes, lo estoy pidiendo en el barbecho, y en las viñas lo que estoy pidiendo es otro ecorégimen, que son los espacios de biodiversidad, pero no estoy pidiendo el otro ecorégimen. O sea que tengo que ir en cada uno de ellos pidiendo la ayuda. Aquí es producción, todo por ejemplo es producción ecológica. Esto es muy de orfebrería. Y hay que ir poquito a poquito viendo la explotación y con los apuntes que te da el agricultor y sentado delante de él. Vale. Aquí os pongo la primera imagen del programa SGA App. ¿Os acordáis de que este es el programa SGA, pero os dije que había una aplicación móvil? Pues mirad, esto lo usan muchísimo los agricultores. ¿Y para qué lo usan? Para hacer fotos georreferenciadas. Esto es un pantallazo de un móvil. Si yo, por ejemplo, digo que una parcela que era de tierra arable
y en el SIPAC me dice, en ese uso, me dice que era de tierra arable, pero he puesto un olivar, como veis aquí, un olivar un olivar pequeñito, recién plantado, tengo que hacer una alegación al SIPAC para decirles, no señores, miren usted, en el SIPAC eso ya no es una tierra arable, es un olivar. ¿Y cuál es la prueba? Pues la prueba que es una foto georreferenciada, hecha con este programa que digo, con el programa SGAPP. De manera que hago esa foto y esa foto en el servidor del ministerio directamente se asocia a la parcela. Y es la prueba de que ha cambiado. Entonces ya si pido aquí un ecorégimen, que eso lo pueden pedirle los leñosos, me lo aceptarán. ¿Vale? Digamos que aquí estoy, la base de todo que es el SIGPAC, yo también lo hago, lo puedo hacer mediante la PAC y además se hace en el plazo también. Las fotos las puede hacer el agricultor o el técnico. Por lo general lo hacen los agricultores ellos. Así que casi todos manejan este programa, el SGAPP. Vale. Entonces, el agricultor activo y la actividad agraria. Supongo que Gabriel os explicó el agricultor activo y la actividad agraria, que son dos condiciones para cobrar la PAC. O sea, no solo hay que tener el cultivo y que te lo declaren bien. Tú como titular tienes que cumplir una serie de cosas. Y una de ellas importantes es el agricultor activo. La condición de agricultor activo. No cualquiera puede ser agricultor y no cualquiera puede cobrar la PAC. ¿Por qué es importante? Porque si no cumples esta condición, no la cobras. ¿Y cuál es la condición? Que los ingresos agrarios respecto a los ingresos totales del titular sean mínimo un 25%. Y esto lo va a comprobar la Junta y esto nos tenemos que encargar nosotros, los tramitadores, de explicárselo al agricultor y de declararlo. ¿Cuáles son los ingresos agrarios que se toman en cuenta? Pues tu venta de productos agrarios, los ingresos que tengas de autoconsumo, las indemnizaciones del seguro, si has tenido alguna indemnización, y las ayudas. Entonces, van a comparar estos ingresos con los totales, que son todos los ingresos, menos las ganancias y pérdidas patrimoniales, y si llegas a más de un 25%, eres agricultor y te podemos hacer la PAC. Y si no llegas al 25%, no eres agricultor y no puedes cobrar la PAC. Este es el concepto de agricultor activo. Pero además, hay otra condición. Y es que tú puedes cumplir el 25-75, tener más de un 25% de tu renta de la agricultura, pero tener una actividad principal de un listado de actividades excluidas por los reguladores de la PAC. Por ejemplo, como veis aquí, aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios. Si tú cobras más de un 25% de ingresos de la agricultura, pero si eres un servicio ferroviario o eres un aeropuerto, no puedes cobrar la PAC, porque estás en una lista negativa. ¿Vale? Entonces, el primer año que se aplicó esta PAC, que fue en el 23, nosotros teníamos que pedirles la declaración de impuestos de sociedades, los códigos CENAE, las altas en Hacienda. Todo esto se lo teníamos que estudiar para decirle al titular si era o no era agricultor activo. Ahora ya cada uno lo sabe, salvo cuando hay un agricultor nuevo que se incorpora a la agricultura, pero ya cada uno lo sabe. Pero hemos tenido que hacer una tarea de formar e informar al agricultor de si va a poder cobrar o no va a poder cobrar, mirándoles ingresos, mirándoles declaraciones de la renta, que como os digo, pues, ha tenido mucha utilidad que los técnicos hayan ayudado a los agricultores aquí. Porque ya os digo que hay que cumplir esa condición del 25 de ingresos totales mínimo de la agricultura y no tener un código negativo como actividad principal, ¿vale? Bueno, luego simplemente deciros que hay una serie hay dos casos más en los que se puede cobrar sin cumplir el 25-75. Uno de ellos es que eres un solicitante que se incorpora a la actividad agraria, en cuyo caso te dan como una carencia de 2 años para poder cumplir la condición de agricultor activo. 2 añitos te dan. O la otra es que en la campaña anterior hayas cobrado, seas un pequeño productor y hayas cobrado menos de 5.000 euros. En ese caso te dejan no cumplir la proporción. Pero el resto, todos tienen que cumplir la proporción. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí no me voy a meter. ¿Vale? ¿Cómo se hace en la PAC? Pues lo que se hace es que antiguamente hablo de la campaña pasada, nosotros tenemos que meter a mano los ingresos agrarios y los ingresos totales. O sea, tenemos que decirle al señor que viniese aquí con su declaración de la renta completa o a las sociedades que viniesen con el impuesto de sociedades y con las facturas del año, para ver si ese 25-75 se cumplía. Afortunadamente, ahora se les autoriza y a partir de 2026, al menos en Castilla-La Mancha, cruzan con Hacienda, la Autoridad de Agricultura, pero hasta ahora era difícil. Lo único que tenemos que hacer ahora es, si un solicitante, como hemos dicho, que le dan una carencia de 2 años, se incorpora a la actividad agraria, pues hay que marcárselo aquí y avisarle
de que a los 3 años ya tiene que cumplir el 25-75. Eso está hecho para gente que se incorpora y hasta que no se pone su explotación agraria a producir, no, no pueden cumplirlo y les dan un periodo de carencia, como digo. Esto en la PAC declaras tu tipo de sociedad que eres y ya ellos se encargan de poner tus ingresos agrarios. También, como os contó Gabriel, hay una cosa que se llama el capping, que es una modulación que va cortando la ayuda si cobras mucho. Entonces, te permite una especie de desgravación para aplicarte el capping con los costes agrarios. Los costes, perdón, los costes laborales, para no perjudicar a las explotaciones que generan mucho trabajo y mucha mano de obra. Entonces, aquí el tramitador tiene que poner a mano los costes de contratación y de empresas y los costes laborales pagados para que te hagan ese descuento en el camping. Vale. Y como os digo, aquello del agricultor activo, de que no puede ser un aeropuerto, una empresa ferroviaria, aquí es donde declaras si eres bajo tu responsabilidad, si estás en esa lista negativa o no. Si estás en esa lista negativa o posees más del 50% de una sociedad que esté en la lista negativa, o alguna sociedad que esté en lista negativa te posee a ti, tiene más del 50% de tu capital, aquí los tramitadores tenemos que declarar quiénes son esas sociedades que nos dominan empresarialmente y declarar sus ingresos agrarios y sus ingresos totales. Todavía nos queda por hacer eso, ¿vale? Y eso es el agricultor activo. En cuanto a la actividad agraria, el sistema también te obliga a declarar el tipo de actividad agraria en la parcela. Los derechos de pago no se cobran, no es necesario que estés produciendo encima. Ya le he dicho que eso es sobre todo para las ayudas asociadas. Pero sí que tienes que decir lo que haces encima. Si produces o mantienes solo, y eso hay que hacerlo anualmente en cada una de las parcelas. Entonces, como veis, perdón, esto me lo voy a saltar. Como veis, para cada parcela hay que decir si estás en producción, si estás en mantenimiento o sin actividad agraria. ¿Vale? Y en los pastos permanentes, pues si pastoreas o solo lo mantienes o haces una siega. Entonces, esto tiene su importancia para cada parcela, digo lo que hago encima de ella, porque, mirad, lo he referido antes, el satélite Sentinel y otros satélites que hay pasan por encima de todas las explotaciones durante el año, durante varias ocasiones. Hacen fotos y se generan estos mapas de densidad vegetal. Esos mapas de densidad vegetal son muy importantes, porque es como las administraciones comprueban que el cultivo que te ha dicho el agricultor y que tú has puesto y la actividad agraria es real o no. Son imágenes de densidad vegetal, se llama NDVI, y afectan al 100% de los expedientes. Para cualquier expediente podemos en el SGA consultar las imágenes de satélite a través de una cosa que se llama el portal del ciudadano, que es como un repositorio donde todo lo que has declarado lo puedes mirar en cualquier momento del año. Entonces, ahí se ven las fotos que han ido haciendo el satélite encima de tu explotación. Entonces, mirad, aquí cuanto más verde, más densidad vegetativa hay. Si yo, por ejemplo, declaro que en esta parcela naranja tengo un maíz y esta es una foto de septiembre, pues me van a decir que es mentira. Y así es como están cazando, como se dan cuenta de aquella gente que declara un cultivo para una práctica agraria que tiene una ayuda y luego es mentira. Entonces, con esto lo que hacen es que hacen esos controles de monitorización. Si os acordáis al principio de la charla, este calendario en el que trabajamos los tramitadores todo el año, en este calendario, aquí es donde mandan los trámites de audiencia a los agricultores diciéndoles si algo ha salido mal en estas fotos. Ellos contrastan lo que el tramitador ha declarado con lo que dan las fotos y si algo no cuadra y algún cultivo, en vez del cultivo es un barbecho o en vez de un barbecho es un cultivo y es lo contrario que se ha declarado, aquí te mandan el trámite y o lo arreglas o te atienes a las penalizaciones correspondientes. ¿Vale? Con lo cual esto tiene mucha importancia. Y volvemos a las fotos aéreas. Si yo en algún momento tengo algún problema, a las fotos aéreas no, perdón, a las fotos de esa aplicación que visteis. O sea, si os acordáis, la fotito de los olivos. Yo puedo hacer fotos en cualquier momento del año para que si tengo algún problema con una foto satelital, demostrar que lo que yo digo es verdad. Porque esto, fotointerpretación. Siempre que tú tengas una foto referenciada, manda más que lo que dice el satélite. Entonces, últimamente los agricultores se están acostumbrando mucho a hacer lo que se llaman fotos preventivas. Vale. Bueno, los derechos de ayuda básica que os explicó Gabriel
En el programa SGA también los podemos ver, ¿vale? Los podemos ver aquí. Lo que pasa es que no suelen ser la versión más definitiva. Los de hecho se mueven mucho entre agricultores. Se arriendan, se venden, algunos se activan, otros no. Entonces, lo normal no es mirando aquí. Lo normal es mirando en la página del Fondo Español de Garantía de Agraria. Si tú te metes ahí, cualquier titular que tenga derechos, metes un código de un derecho y te dan todos los derechos que tiene el señor, ¿vale? Si, por ejemplo, tengo que hacer una cesión, si yo tengo unas parcelas de mi explotación y quiero arrendárselas a otro agricultor junto con los derechos, lo voy a hacer en la PAC mediante la cesión de derechos, pero tengo que estar seguro de los derechos que tengo y me meto aquí en la página del FEGA. Aquí pues me meto y me va a decir, tengo 434 derechos por un valor de 729. Ya está. Y me va a decir de qué región son, el valor que tienen, y etcétera, etcétera. Toda la información. Y esta es la base de datos más importante, la del FEGA. Mejor que la del programa. Vale. Lo que os decía, cuando un señor le hacemos la PAC y no tiene superficie suficiente para los derechos, se me va a poner en rojo este comando como diciendo, no vas a cobrar todo y de hecho vas a perder derechos si no los cobras durante 2 años. ¿Vale? Esto me lo voy a saltar, la ayuda a jóvenes, esto ya lo he hablado. Vale. Y para ir finalizando, voy a pasar a los ecoregímenes. Los ecoregímenes son esa parte que ya sabéis que son, ya lo he explicado un poquito, que son las ayudas que van conectadas a prácticas agrarias, ¿vale? A prácticas agrarias más compatibles con el medio ambiente y con el clima. Y ya nos hemos referido a ellas varias veces. Esto es donde se piden en el programa. Tú vas diciendo, bueno, pues PIN, pastoreo extensivo, PIN, siembra directa, PIN, cubierta inerte de restos de poda en mis... Y eliges las ayudas y luego las vas asignando a las parcelas, ¿vale? Como sabéis, puedes acoger total o parcialmente la explotación acá de ecoregímenes y puedes tener varias prácticas sobre distintas parcelas. Con lo cual, pues hay que hacer una buena combinación de lo que te cuenta el agricultor y lo que quiere hacer en sus parcelas y el programa. Os lo dejaré, estos son los importes de las ayudas, tampoco creáis que son una cosa muy maravillosa. Por ejemplo, en secano, en rotación, en tierra arable, la ayuda por hectárea es de 44 euros. A partir de hasta las 70 primeras hectáreas y a partir de las 70 son 31 euros. Por ejemplo, en explotaciones muy grandes pues sí suponen dinero. Y por ejemplo, las ayudas que hay para terrenos de cultivo permanente que dejemos con cubiertas vegetales o con restos de poda entre las calles, pues la ayuda puede ir de 59 euros de función de la pendiente hasta 131. Pero bueno, ahí lo vais a tener en los apuntes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante en los ecoregímenes? Pues cada ecorégimen tiene un codiguito aquí. Si estuviésemos en el programa, te pones encima y te dice el nombre. Y como os decía antes, el marcado de la línea de ayuda, que el agricultor sepa los compromisos que adquiere en cada uno de los ecoregímenes eh, y marcar a cada uno sus parcelas y hacer esa validación que os decía que hace el programa, ¿vale? El cumplimiento de cada uno y la validación para que el señor se vaya a su casa dándole el programa todo correcto, ¿vale? Y bueno, vuelvo a las fotografías. Si yo he pedido aquí, por ejemplo, una de estas ayudas es la de cubiertas vegetales entre las líneas de las calles de las parcelas de un leñoso, pues me vale de mucho que con ese programa de fotografías georreferenciadas haga una foto entre las... Esto no sé si es una viña o es un olivar, no lo veo bien, pero bueno, se ve que entre las líneas de cultivo hay una cubierta vegetal, somera, pero se ve que hay una cubierta vegetal y el señor ha pedido ese corrégimen. Pues yo hago esa fotografía con el programa SGAPP, hasta la PAC me dice hasta el sitio concreto y en la dirección en la que está sacada la foto, y así si el satélite me dice que no está la cubierta, yo tengo mi demostración de que está la cubierta y cobro mi ayuda, ¿vale? Mira, esto es, por ejemplo, pues una fotografía georreferenciada preventiva, pues porque he pedido ese régimen de que he dicho que he dejado una cubierta vegetal entre las calles de las parcelas y yo tengo mi fotografía y la puedo recuperar en cualquier momento, ¿vale? Las ayudas asociadas ya lo he explicado, también se piden en la PAC y sobre todo aquí lo importante es no generar falsas expectativas, porque declarar algo que no está implica una penalización y luego a los 2 años nos viene una carta pidiendo una solicitud de reintegro y nos pegamos un susto. Es decir, si hay algo que el agricultor no está cumpliendo, que no lo pida en el expediente. Porque luego, ya os digo, eso lo genera frustración y devoluciones de dinero, ¿vale? Entonces, si pido
una ayuda a la producción de proteínas de origen vegetal, tengo que haber sembrado bezas. No solo decir que he sembrado bezas en tal sitio, porque va a pasar, porque me van a pedir una factura, porque va a pasar el satélite a ver si hay bezas o no hay bezas, y porque si al final las cosas salen mal, hay que devolver dinero. Y los programas de desarrollo rural, tres cuartos. En resumen, os he contado muchísimas cosas, pero el resumen de todo lo que os he dicho es que el 25% de media en España de la renta del productor es la PAC, o sea, un cuarto de lo que gana, con lo cual tiene mucha importancia este trabajo. El sistema es complejo, nos cuesta mucho encontrar profesionales formados, cada vez se necesitan más y como os he explicado al principio, incluso es un trabajo que se puede autogestionar su sueldo si nos ofrecemos a trabajar en una cooperativa. La PAC y el sistema informático SGA se conectan con el cuaderno de campo, que os digo que es obligatorio para el año que viene, para todas las explotaciones, con lo cual hay un campo de trabajo aquí muy grande. Todo titular va a necesitar apoyo al respecto. Como veis, todo lo que he contado es difícil que un agricultor individualmente lo maneje. Y bueno, sé que es muy denso, pero no he pretendido más cosas que conectar la teoría de la PAC con el cómo se hace. Y bueno, pues quedo a vuestra disposición para las preguntas que queréis hacer. Y nada, gracias por vuestra paciencia y esa es mi referencia y mi dirección. Oye, Nuria, pues muchísimas gracias por tu exposición y por contarnos la complejidad del sistema. Dos anotaciones, si me permites, que has hecho y que te lanzo a lo largo de tu intervención, muy sencillas. Creo que lo acabas de apuntar ahora. La pregunta que todo el mundo se hace, o los que te han escuchado hoy, dice, ¿hay algún agricultor que se pueda gestionar su propia PAC? ¿Conocéis muchos casos de algún agricultor que se gestione su propia PAC? Pues muy poquitos y tienen que ser cosas muy sencillitas, en plan tener tres parcelas de olivar y no pedir ninguna ayuda y así complicada ni nada. Pues si es que ya solo, a ver, el sistema de registro, vamos a ver, somos muchos lo que lo hacemos, o sea que posible es. Lo que necesitas es un grupo de gente muy formada, un capitán que se lo sepa bien y un grupo de técnicos que te puedan ayudar si te metes en esta historia y al final lo hacemos, pero quiero decir, o sea, se ha especializado mucho en los últimos años. Por eso, por eso cada vez tiene más valor económico el tema. Un agricultor, si no es muy pequeñito, no se puede hacer la PAC. Vale. Y otra que suscita también interés es si cuando tú haces esta declaración de la PAC, claro, esto está, bueno, pues puedes cometer errores, ¿no? A la hora de hacerla y puedes pedir más importe del que te pueda corresponder. Puede ser que no te des cuenta que hayas cometido ese error. La duda va por ahí. Dice, oye, ¿qué pasa si te equivocas? Vamos a pensar que no intencionadamente, sino que te has equivocado. Eh, si nadie se da cuenta, se queda ahí el error y cobras más pack, o eso tiene Mm, algunos. Antes sí, espérate, es que estoy buscando lo de las fechas. Eso es, mira, aquí está. Antes sí que se colaban algunas solicitudes que cobraban de más. Eh, claro, la administración es consciente, no todo lo que debería, pero sí es consciente de la complejidad. Entonces, este periodo que veis aquí señalado con el cuadro ahí es donde te mandan lo del satélite, pero también mandan lo que se llaman controles preliminares. Ellos hacen cruces y nos van mandando listados de tienes errores en estos expedientes, estos están mal puestos. Entonces, un poquito de colaboración para que, sin que genere penalización, puedas quitar parcelas, cambiar cultivos. O sea, ellos son conscientes y ellos han creado ese periodo de adaptación. Gracias a eso no nos da un parraque. Porque hubo un periodo que hasta que esto se creó, hubo muchos problemas. Luego, además, em, sí que es cierto que contamos obligatoriamente, porque te lo piden, con un seguro de responsabilidad civil muy potente. Entonces, aquí cada expediente que se hace con un seguro de responsabilidad civil detrás, Ujú. porque tiene su importancia el tenerlo. Afortunadamente no damos demasiadas partes, pero luego, pero somos humanos y puedes meter la pata o ponerte mal y no poner sustituto y al final pues algún parte será. Oye, pues hemos cumplido el horario, una hora justita. Lo único que queda por mi parte es agradecer a Nuria la presencia, a los alumnos y alumnas, pues oye, gracias por haber asistido. Esta es la primera de todas las que tenemos a lo largo del curso, la siguiente es el lunes que viene, no os olvidéis, ya os mandará la universidad el pertinente enlace de conexión. Y sin más, Nuria, oye, muchísimas gracias. Nada, a vosotros por escuchar esto tan denso. Nada, Muchas nada, gracias. alguien lo tiene que contar. Muchas gracias.
Adiós a Hasta luego. todos. La semana que Adiós. viene.